UNED Derecho, videoclase. Hola, soy la profesora Dolores del Mar Sánchez, del Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones, y como representante del mismo estoy aquí para hablarles hoy del fenómeno de la romanización jurídica. La romanización jurídica es un proceso complejo, laborioso, que dura muchos siglos y que supone la convivencia de estructuras prerromanas con la aportación de las nuevas estructuras romanas. Esto es muy importante de tener en cuenta. El sistema jurídico hispano-romano dura entre los siglos III al V, es decir, del siglo III antes de Cristo al siglo V después de Cristo. Hay que recordar, por lo tanto, que hay como dos fechas, y esta es una de las pocas etapas históricas en las que podemos hablar de fechas. Hay dos fechas en las que nos podemos mover. Una de ellas es el año 218 a.C., que marca el inicio de la romanización jurídica, y la otra es el año 411, que es la fecha que conocemos en la que ya se han firmado algún foedus o algún tratado entre Roma y los diferentes pueblos germánicos que pululan por en torno a lo que es Europa. Bien, nos situamos por lo tanto en el año 218 a.C. Hay que tener en cuenta que aunque nosotros estemos utilizando esa fecha como fecha de inicio de esta etapa, eso no quiere decir que en la península ibérica antes no hubiera ninguna presencia romana, y tampoco quiere decir que después del año 218 a.C., que es la fecha en la que se produce el desembarco de las tropas romanas en la ciudad de Ampurias, eso no quiere decir que después de ese desembarco desaparecieran completamente todas las estructuras, todas las instituciones, todo lo que era el derecho íbero, todas las estructuras prerromanas, sino que durante muchos siglos va a existir una convivencia entre las instituciones procedentes de los pueblos íberos y las instituciones que el propio derecho romano va a aportar. Muy lentamente es como se irá infiltrando ese derecho romano en la sociedad peninsular, en las sociedades peninsulares, y muy poco a poco, conforme vayan avanzando las conquistas y la incorporación de los nuevos territorios, estos se irán sometiendo de buena gana, no forzosamente, a este nuevo derecho, a estas nuevas instituciones, a esta cultura que es la propia del mundo romano. Bien, nosotros, por lo tanto, partimos de la existencia de diferentes comunidades, diferentes pueblos que con carácter general reciben el nombre de íberos o iberos. Los pueblos íberos en la península ya sabemos que en realidad no es una etnia, no es una raza, sino un conjunto de pueblos indoeuropeos que se asientan aprovechando las diferentes condiciones orográficas de nuestro sistema peninsular. Pero presentan entre ellos diferencias muy acuciadas, y el alumno habrá estudiado, o cualquiera que haya profundizado en la existencia en estos pueblos prerromanos anteriores a la etapa romana, encontramos la existencia de diferencias muy esenciales entre lo que pueda ser los pueblos del norte peninsular que se encuentran en esta zona, los pueblos de una influencia o área cántabra, los pueblos celtíberos que confluyen o que surgen por una confluencia entre las diferentes culturas íberas en su contacto con las oleadas celtas, los turdetanos, que tienen una autonomía y unas características especiales que harán que luego después sean más fácilmente asimilables a la cultura romana, y los pueblos ibéricos o la zona del Levante peninsular, que son pueblos quizás más avanzados en cuanto a que poseen un alfabeto, una escritura silábica y unas condiciones de civilización quizás un poco más elevadas para asimilar precisamente esos contactos prerromanos. Bien, hemos partido o decimos que la fecha inicial de la presencia romana en la península es el año 218 a.C. y tomamos como hecho, como desencadenante, precisamente el desembarco romano. Hay que tener en cuenta que junto a esos pueblos que hemos visto anteriormente que ocupaban la península, muy pronto van a llegar colonizadores mediterráneos que van a asentarse a lo largo de las desembocaduras finales de los ríos y sobre todo lo que es la costa del Levante, para tratar de fundar colonias, factorías, colonias griegas, colonias fenicias, que van a tener sus propios estatutos jurídicos, su propio derecho, su propia nomenclatura, y
y que van a estar conviviendo con los íberos que estaban presentes. Por lo tanto, no es nada nuevo la presencia de ciertos pueblos ya que no sean los autóctonos en la península. Por las fechas en las que nos movemos, que es entre el siglo V a.C., siglo III a.C. también, surgen en el escenario mediterráneo dos grandes potencias. Por un lado está Roma como tal y por otro lado está Cartago. Bien, Cartago es una colonia fenicia, la metrópoli fenicia no está dentro de este mapa, estaría por aquí, Estiro, y es la encargada de llevar el control de las múltiples colonias o factorías fenicias que se van fundando tanto en el norte de África como en la costa española. En esa trayectoria colonizadora fenicia se llega a la península y en un momento determinado Cartago sustituye a Tiro, la metrópoli, cuando en el año 573 a.C. es destruida. Por lo tanto, una vez que Tiro desaparece, Cartago se erige o se autonombra, por así decirlo, metrópoli, para sustituir a ese poder fenicio que se ha deteriorado hasta tal extremo de que ha perdido por completo el control. Cartago es pues la que va a liderar la continuidad del movimiento fenicio y va a tomar las riendas de las diferentes factorías existentes en la península. Por otro lado tenemos el caso de Roma. Roma como tal es un ejemplo típico de las llamadas ciudades-estado. Es decir, Roma en cuanto tal es una pequeña ciudad de unos 15 o 16 kilómetros, no más, que convive en la península itálica junto con otras ciudades que son las que forman el Lacio. Ciudades que están en cierta, vamos a tomarnos la licencia de llamarlas confederadas, ¿no? En un momento determinado, Roma extiende su control a las ciudades del Lacio, conquista el Lacio y poco a poco irá controlando el resto de las ciudades existentes en la península itálica. Eso hace que Cartago vea con cierta preocupación el que Roma empieza a consolidarse como una potencia. Bueno, en un escenario como pueda ser el Mediterráneo, en el que hay dos potencias, por un lado Cartago y por otro lado Roma, los choques son inevitables. Es muy pronto cuando Roma, después de haber conquistado esa península itálica, empieza o inicia su colonización también por el Mediterráneo, como vemos por el sur de Francia, llegando hasta el norte de España y además asimilando a las ciudades griegas que eran aliadas del poder de Roma. Y también en un determinado momento pondrá sus ojos en los diferentes territorios más cercanos a su propia ubicación geográfica. Entonces, entre estas dos potencias, ¿cómo podemos evitar el que pueda existir un choque entre ellas? Evidentemente, mediante la firma de tratados. Son muchos los tratados que afectan a la península y en este mapa vemos efectivamente cómo Roma y Cartago van a distribuirse, por así decirlo, el mapa de la península. Pues porque básicamente entre esas tensiones de Roma y Cartago es como nos encontramos con unas guerras que son las llamadas guerras púnicas, una de ellas que se realiza por completo en la península ibérica. Las guerras púnicas, la primera se desarrolla, como veis aquí, en Sicilia, y supone la victoria del ejército romano frente a las tropas cartaginesas. El perder una guerra en aquel tiempo no significaba solamente perder unos territorios, sino también significaba el tener que abonar unas cantidades en concepto de compensación económica por los daños o los gastos causados por la celebración de esa guerra y por haber perdido esa guerra. De forma que cuando se piden explicaciones por parte de Roma a Cartago de su presencia en la península ibérica, Cartago va a hacer especial hincapié en que la península es una fuente de recursos muy interesante para ellos, dado que Cartago se había quedado bastante empobrecida a raíz de la Primera Guerra Púnica y además tenía un excedente de mano de obra que podemos llamar militar, un excedente de mercenarios, un excedente de revolucionarios, que en la propia Cartago no eran muy bien acogidos porque suponían continuos altercados y que Cartago en cierta forma lo que va a hacer es poner en la península a los efectos de poder conquistar el territorio, ir conquistando el territorio.
Bien, son pues esas razones las que tratan de justificar la presencia en la península, y para evitar los choques entre las fuerzas romanas y las fuerzas cartagineses, como ya he dicho, se van a firmar una serie de tratados. Por ejemplo, aquí se ve en el primer tratado, el año 508 a.C., se prohíbe la navegación romana por las costas peninsulares tras la victoria de Alalia sobre los griegos. El segundo tratado establece una especie de línea divisoria entre Roma y Cartago, que tendría como eje lo que es el Cabo de Palos. Y el tercer tratado, que es el más importante, es del año 226 a.C., establece el Ebro como línea delimitativa entre lo que es el poder cartaginés y lo que es el poder romano. De forma que tendríamos aquí el Ebro, todo lo que quedara al norte del Ebro sería consolidar el poder romano, todo lo que queda al sur del Ebro sería consolidar el poder cartaginés. ¿Cuál es el factor desencadenante del desembarco romano en la península? El factor desencadenante es la toma de Sagunto por parte de los cartagineses. Como ven, aquí estaría el mapa que nos situaría en cuál es el escenario del Mediterráneo a finales del siglo III y del siglo II a.C. Ya vemos a una Roma convertida ya en no solamente una pequeña ciudad, sino que verdaderamente va gestando un imperio. Se va extendiendo evidentemente a sus colonias a Grecia, se extiende por todo el sur de Francia y llega hasta lo que es el Ebro, y tenemos en amarillo, que estarían en el mapa, las dominaciones o los territorios en los que los cartagineses han establecido sus bases. En un momento determinado entra en el escenario bélico una ciudad, que es esta ciudad, que es la ciudad de Sagunto. Sagunto se encuentra, por lo tanto, geográficamente dentro de lo que es el control o el dominio cartaginés. Pero en Sagunto hay dos facciones políticas, una que es favorable a Roma y una que es favorable a Cartago. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que tras unas elecciones, tras unas pugnas, la facción favorable a Roma se hace con el control de la ciudad. Y esto no gusta para nada a Cartago, porque tendría, por lo tanto, una ciudad proclive al Imperio Romano dentro de lo que son las fronteras cartaginesas. De esa manera, muy pronto nos encontramos con que Aníbal Barca conquista la ciudad para expulsar a esas facciones después de un gran saqueo que son favorables a Roma, y Roma lo que hace es lanzar un ultimátum: o se le entrega a los responsables de la guerra en Sagunto, o Roma y Cartago se verán envueltos en otra guerra que los romanos llaman guerras púnicas y los cartagineses llamaban guerras romanas. Evidentemente no se realiza, y es entonces cuando se produce el desembarco en el año 218 en Ampurias del ejército romano. Ya es una presencia institucional que tratará de recuperar en cierta forma el control de toda la península. Ya no es el Ebro la línea divisoria, sino que nos vamos a encontrar con que lo que se pretende es expulsar a los cartagineses del territorio peninsular. Como vemos en este mapa, en realidad la Segunda Guerra Púnica fue un pretexto para la conquista de la península ibérica. Fue el pretexto utilizado por las tropas de Gneo y Cipión, que aquí las vemos en el año 218 entrando en la península, que las vemos combatiendo y ocupando territorios que, como vemos en el mapa, tienen denominaciones íberas. Van bajando hacia el sur de la península, se van consolidando el poder romano y se va reduciendo la resistencia de los cartagineses. Bien, es cierto que estas guerras que se desarrollan en la península van a durar desde el año 218 hasta el año 201 a.C. Por lo tanto, aunque el avance romano vaya consolidándose, eso quiere decir que la península es un escenario de batalla, un campo de batalla, en el que lo esencial son precisamente las presencias de diferentes ejércitos que van a encargarse de combatir en el territorio. Hay que tener en cuenta que ese avance va a ser muy lento. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo estaría más o menos la frontera
en el año 133 a.C., donde la resistencia se centra sobre todo en uno de los pueblos íberos, que son los lusitanos, y que van a marcar sus territorios específicamente contra ese invasor romano. Y por último, se irá ampliando esa presencia de forma que cuando llegamos al año 30 a.C., tan solo queda ese reducto en el norte peninsular que se conoce como Cantabria, un carácter genérico que, como vemos, también engloba la antigua Galaecia romana. Aquí tenemos la que luego después sería la antigua Galaecia romana. Aquí tenemos, por lo tanto, a estos cántabros, estos astures, combatiendo por defender los últimos reductos de lo que queda de la presencia romana, y ya vemos cómo ya se ha procedido a dividir la península en dos provincias. Esta es la línea divisoria, más o menos, esta es la línea divisoria, la amarilla. Aquí tendremos la citerior y aquí tenemos la ulterior, las primeras provincias en las que Hispania se dividirá en la etapa hispano-romana. ¿Por qué es importante todo lo anterior? Porque nosotros nos vamos a encontrar no solamente con unas instituciones políticas romanas, con un pueblo romano y con un derecho romano que viene con ese pueblo romano que se asienta en el territorio, primero bajo la mano de esas pequeñas tropas, luego ya bajo la mano de comerciantes y colonos que vienen a establecerse, sino que vamos a convivir, o se va a convivir entre esas poblaciones hispano-romanas, mejor, esas poblaciones de derecho romano o romanas, con poblaciones cuyo derecho es fundamentalmente íbero o puede tener factorías con derecho fenicio, cartaginés, evolucionado, evidentemente, ¿no? Eso supone el que en una época en la que el derecho va con la persona, prima el principio de la personalidad, existan diferentes derechos en todo ese proceso de romanización que no termina hasta que no se pacifica por completo la península. ¿Cuáles son las posiciones jurídicas o las situaciones jurídicas que nos podemos encontrar? Eso es una de las cuestiones que nosotros tenemos que ver. Pero sobre todo, a raíz de esa conquista del territorio, nos vamos a encontrar con que la forma en la que se realizaron asentamientos por parte del pueblo romano va a diferir de unos momentos a otros y de unas formas a otras. ¿Qué es lo que hace Roma cuando llega a una determinada población? Bien, lo primero evidentemente es manda una embajada, explica que debe someterse voluntariamente y acceder y convertirse en aliada de Roma, pagando evidentemente sus consiguientes tributos. ¿Qué puede suceder? Pues puede suceder varias cosas. Una de ellas es que la ciudad diga que no, evidentemente. Eso convierte a la ciudad en dediticia y por lo tanto los romanos pueden disponer por completo del territorio de esa ciudad o de los habitantes de esa ciudad, que pasan a tener la consideración de dediticios. Han incurrido en deditio, han luchado contra el poder de Roma, se han opuesto a las estructuras de Roma. Su estructura jurídica depende de lo que Roma quiera. En este caso, si Roma considera que esa ciudad no merece la pena que siga levantada, lo que va a hacer es aniquilarla y desaparecerá. Si Roma considera que la ciudad puede ser conservada, será incorporada, será asimilada, pero no adquirirá una condición de igualdad respecto de las ciudades que pasan voluntariamente o de buena gana al poder romano, sino que esas ciudades van a tener que pagar un stipendium, un canon, a Roma por esa conquista que ha realizado Roma en el territorio. Esto convierte a estas ciudades en estipendiarias. Bien, supongamos que la ciudad, cuando recibe a esa embajada romana, no se opone al poder de Roma, sino que negocia, establece un foedus, un tratado, un pactus. Bien, ese foedus puede ser de dos tipos. Ese foedus puede reconocer que las dos partes están en condiciones de igualdad, en cuyo caso sería un foedus aequum, y la ciudad resultante quedaría libre de stipendium, O ese foedus que firma Roma con una ciudad indígena puede ser un foedus iniquum, un foedus de desigualdad. ¿Esto qué supone? Pues eso supone que la ciudad no tiene el mismo trato, no está equiparada con Roma, con su estatus jurídico, se encuentra por debajo, es inferior. Y en esa situación de inferioridad tendrá que pagar un stipendium. Por lo tanto, estas ciudades también pasan a ser estipendiarias.
También puede ocurrir, y de hecho ocurrió durante todo el proceso de la romanización, que Roma, de motu propio, inicie el proceso de creación de eductio de una colonia. Es decir, llega a un establecimiento donde no existe una población anterior, traza, con una comisión se traza el cardo, el decumanus, y en el centro se sitúa el foro y se sitúan las estructuras político-administrativas que sirven a la ciudad, que está estructurada en calles, en cuadrículas, como todas las ciudades romanas que conservamos, por ejemplo Mérida, ¿no? Bien, nosotros tenemos, por lo tanto, ahí una fundación de una colonia que va a estar habitada por ciudadanos romanos y una colonia que por naturaleza va a ser libre, evidentemente, tampoco va a tener que pagar ese estipendio. Es evidente que la tercera forma de asentamiento va a ser la más numerosa en las primeras épocas de la conquista, van a ser las bases militares. Esas bases militares son establecimientos en los que el ejército está acantonado, está de forma estable, de forma no estable, aunque algunas, como la Legio Sétima Gémina, van a tener unos establecimientos estabilizados, unos campamentos romanos que actualmente conservamos en nuestra tradición y que siguen viviendo. Bien, estas son las diferentes situaciones que los romanos podían encontrarse para la asimilación. Esto genera el que también podamos hablar de diferentes posiciones jurídicas romanas en función del grado de participación de los romanos, de los no romanos y los romanos en el derecho romano. El derecho romano surge como algo muy beneficioso, algo de lo que solamente pueden disfrutar los ciudadanos romanos. Es la política, yo utilizaría el término de marketing, es decir, la política de vender lo beneficioso que es el derecho romano, lo que hace que todo el mundo desee ser ciudadano romano y convertirse en ciudadano romano. Pues bien, el derecho romano o la ciudadanía, en cuanto a tal, está formada por una serie de derechos, algunos de derecho público, otros de derechos privados. Los derechos públicos, básicamente, eran el ius suffragii, o el derecho a elegir o participar en unas elecciones, el ius honorum, o el derecho a pertenecer a una magistratura, el derecho a servir en la legión, porque era un derecho, y la llamada provocatio ad populum, que era una forma de poder recurrir a unas asambleas específicas cuando la persona era condenada a una pena capital. Había también unos derechos privados que consistían básicamente en el ius commerci, o el derecho a establecer relaciones comerciales, el ius connubio, el derecho a contraer matrimonio, la testamenti factio, activa y pasiva, es decir, el derecho a dejar tus posesiones realizadas por un testamento realizado ante una autoridad, o incluso la testamenti factio pasiva, es decir, el derecho a poder recibir lo que otro te ha dejado en un testamento, y por supuesto el más importante, el ius actionis, el derecho a ejercitar acciones, porque el derecho, si no puedes acudir a los tribunales, si no puedes defenderlo ante los tribunales, se convierte en muchas ocasiones en papel mojado. Por lo tanto, la ciudadanía es la concepción más amplia de lo que pueda ser el derecho romano. Bien, cuando Roma extiende su control por las ciudades del Lacio, las ciudades del Lacio quieren acceder a esa ciudadanía y Roma no va a consentir el que, como tal, tengan acceso a todos sus derechos. De forma que se crea para ellos una latinidad, por ahí el nombre de Lacio. Estas ciudades se convierten en municipios porque pagan un munus a Roma y reciben la posibilidad de organizarse a la manera romana. Ello significa también el que se puede participar en un grado menor, en el escalón, un grado menor de la ciudadanía, que es conocida con el término de latinidad. Aquí tenemos las diferentes categorías de latinos que podían existir para el derecho romano. No es algo sencillo de entender, porque en realidad esa latinidad o semiciudadanía también va a estar graduada, de forma que los que estén en las posiciones más altas son los que tienen la mayor plenitud de derechos y los que se encuentran en las situaciones más bajas son los que se encuentran en la inferioridad en cuanto a sus condiciones. Tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, estas divisiones porque
latinos propiamente son los latini veteris, los latinos viejos. Estos latinos viejos fácilmente podemos entender que son los habitantes de las ciudades del Lacio, los que viven más cerca de Roma, que son los que tienen acceso a los mayor grado de autonomía respecto de esa semiciudadanía. De hecho, casi tienen todos los derechos públicos, solo 2 de ellos, pero conservan por completo todos los derechos privados que podía tener un ciudadano romano. A continuación, por debajo de esos latinos están los latinos coloniari. ¿Quiénes son los latini coloniari? Los latini coloniari son los semiciudadanos de las colonias. Es el supuesto más específico de la península. Cuando se crea una colonia y se le da la latinidad, esos latini coloniari son de esas colonias que se han convertido en latinos, no se han convertido en ciudadanos romanos. Ahí sí que existe una restricción importante. No se tienen derechos públicos, solo se tienen algunos derechos privados. Y por último existe otra categoría que es la categoría de los latini iuniani, que son aquellos latinos que solamente tienen esos derechos privados porque en su configuración no vamos a encontrarnos con que exista tal amplitud de instrumentos jurídicos, sino que son personas que han sido esclavos en un determinado momento, se les concede la libertad y acceden a la condición de latinos, por ejemplo, ¿no? Hay una categoría específica que no he mencionado, que es la de dediticios. Sí que mencioné que cuando una ciudad se oponía a Roma se consideraba dediticio. El término dediticio es muy importante porque también se consideran dediticios aquellos esclavos que, siendo esclavos, habían observado una mala conducta y obtenían la libertad mediante la llamada ley eliasencia, porque esos no adquirían la condición de latini iuniani, sino que se convertían en dediticios elianos. La segunda vez que utilizo la palabra dediticio y quería expresamente recalcarla. Bien, la tercera condición sería la de peregrino. Hemos hablado de ciudadanos, hemos hablado de latinos, muy vinculados con el derecho romano, y vamos a hablar de los peregrinos. ¿Quiénes son los peregrinos? Los peregrinos son todos aquellos que no disfrutan específicamente del derecho romano, sino que son aliados, son gentes asociadas, gente que pulula por el imperio, dentro de las fronteras por el imperio, pero que no tienen ningún vínculo, ninguna condición específica dentro del derecho romano. Ahora bien, el derecho romano, para establecer unas relaciones con estas personas, lo que hace es darle unas ciertas disposiciones extraídas del derecho romano que se conocen con el nombre de jus gentium, el derecho de gentes. Por lo tanto, esos peregrinos, que sería la condición que tienen, por ejemplo, los íberos cuando no han accedido todavía a la romanización, esa condición de peregrinos supone el poder aplicar el jus gentium en las relaciones con gente que proceda de categorías jurídicas del mundo romano. Y otro de los términos o de las categorías existentes para los romanos era el concepto de bárbaro. Los pueblos bárbaros, que no tienen la connotación peyorativa que tiene el término hoy en día, eran todos aquellos pueblos que vivían por fuera de las fronteras del imperio, extra limei. Por lo tanto, los pueblos bárbaros son todos esos pueblos germánicos que se sitúan en las fronteras del imperio y que en un momento determinado establecerán pactos con Roma y que también en un momento determinado serán los responsables de la caída del imperio romano. Bien, tenemos por lo tanto diferentes tipos o situaciones en las que se puede una persona relacionar con Roma. Evidentemente, si uno es hostes, si uno es un enemigo, normalmente se le aniquila y no hay más problemas. Si se convierte en dediticio después de haber guerreado con Roma, su estatuto jurídico dependerá de lo que Roma en todo momento quiera. Si esa ciudad o esas personas acceden a la latinidad, se les concede una especie de semiciudadanía y el derecho romano como tal solamente queda restringido para los ciudadanos romanos. Bien, tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, esas dos premisas. Por un lado, la romanización, que es muy lenta, que dura, como hemos visto, hasta el siglo I aproximadamente, que es muy progresiva y en la que
Conforme los romanos vayan penetrando en el territorio, la mayor parte de los peninsulares adquirirán la condición de peregrinos. La mayor parte irán poco a poco adquiriendo esa condición. Bien, ¿qué hace Roma como derecho premial? Es decir, para premiar a todo aquel que observa un comportamiento correcto, lo que hace es darle la máxima distinción que Roma podía otorgar. Y esa máxima distinción para Roma era la concesión de la latinidad o de la ciudadanía. Por lo tanto, desde el inicio de la presencia romana en la península, en el año 218 a.C., hasta el año 73-74 después de Cristo, nos vamos a encontrar con una política de romanización consistente en concesiones particulares de latinidad y de ciudadanía. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, sabemos que se concede en el año 211 la ciudadanía de forma particular a un íbero, que se llama moericus, ¿no? O tenemos ejemplos de concesiones colectivas, como por ejemplo el que les he enseñado en la pantalla, que es la llamada turma saluitana. La turma saluitana es un grupo de 30 jinetes hispanos, era un ala del ejército, que en el año 89 a.C. recibe la ciudadanía por un decreto de Gneo Pompeyo Estrabón. Se llama saluitana porque el decreto fue dado en el campamento de Salduye, en Zaragoza. Bien, estos serían, por lo tanto, la situación de romanización de la península hasta el año 73-74. ¿Qué es lo que ocurre en el año 73-74? En el año 73-74 se produce la concesión de la latinidad por el emperador Vespasiano. Bien, nos encontramos con que Vespasiano concede la latinidad a toda la península, de forma que todos los municipios y las ciudades que no estaban ya organizados a la manera romana pueden organizarse a la manera romana. Esto supone un paso importante. ¿Por qué? Porque eso supone la desaparición, en definitiva, en la península de la condición de peregrino y que todos los habitantes de la península pasen a tener la condición de latinos coloniari, evidentemente. Pasan a tener una semiciudadanía. Ahora bien, eso no quiere decir que el que ya fuera ciudadano pierda ahora la ciudadanía. No, el que ya era ciudadano pues sigue siendo ciudadano, pero el que no es latino, y el que ya era latino conserva su estatus, pero el que no es latino accede a esta nueva posición. El siguiente paso se da mucho tiempo después. En el año 212 nos encontramos con la concesión de la ciudadanía de Antonino Caracalla. La Constitución antoniniana es una norma de carácter de alcance general. No se produjo solo en la península, no se dio para que tuviera efecto solamente en la península, sino para lo que en la época se conocía el orbe romano. Orbe en un sentido, de que los romanos quizás pues solamente concebían o hablaban, evidentemente se referían al Imperio Romano. Eso no quiere decir que los esquimales vayan a ser ciudadanos romanos, sino que todas las fronteras del imperio, en todas las fronteras, los que viven en las fronteras del imperio, pasan a tener la condición de ciudadanos romanos. Todos excepto los dediticios. Y esto ha llevado a múltiples historiadores a pensar quiénes pueden ser esos dediticios, porque estamos hablando del año 212 después de Cristo. Es prácticamente muy difícil el encontrar ya dediticios. Habíamos hablado de latinos. Por eso las teorías pues se vuelven muy sui generis. Hay quien dice que esos dediticios pueden ser aquellos esclavos que habían observado una mala conducta, los dediticios elianos, puede referirse. Aquellos dediticios, ¿quiénes más podían ser? Pues hay quien habla de los judíos, que eran los únicos que por aquel tiempo todavía se encontraban en situación de revueltas respecto del Imperio Romano. Pero lo que sí es cierto es que ciudades dediticias pues prácticamente como que ya no va a ser posible, aunque quizás la referencia más explícita a lo que es el término dediticio sea el de ciudades dediticias. En resumen, este es el panorama. Hasta el año 212 no se produce la romanización plena
Y esto, sobre todo, para terminar, quiero resaltarlo de cara a la gente, a nuestros alumnos que vayan a estudiar específicamente lo que es el derecho romano en la península, porque si esa romanización es tan lenta, se inicia en el año 212 de una forma muy residual, hasta el siglo I después de Cristo no vamos a acceder a la latinidad, y hasta el siglo III después de Cristo no accedemos a la ciudadanía, el derecho romano que se realiza, que se aplica en la península, no es específicamente el derecho romano clásico, que es el que el alumno estudia en derecho romano. Ese derecho romano no se recibirá hasta el siglo XII por el efecto del llamado derecho común, en lo que es la recepción justinianea o la interpretación justinianea de las normas del derecho romano clásico, los estudios que se inician y que son muy específicos de lo que es el derecho romano clásico. El derecho romano clásico, por lo tanto, en este momento no se aplica en la península. Aquí surge un derecho específico que es el llamado derecho romano vulgar. No es que sea específico de la península, se habla en general de derecho romano vulgar por extensión analógica a todo el derecho romano que se aplica en las colonias, que supone una vulgarización por la falta precisamente de buenos juristas que traten de interpretar ese derecho y la existencia de falsos juristas que realizan interpretaciones incorrectas, pero que en realidad son las interpretaciones que verdaderamente se aplicaban en el tráfico jurídico diario. Bien, eso es todo. Simplemente dar las gracias por su atención y señalar que si les ha gustado esta parte, procuraremos seguir haciendo estas videoclases con alguna aventura más de la historia. Gracias.